A continuación vamos a seguir hablando de la situación de la extrema pobreza, la pobreza moderada en el país, esta vez desde el punto de vista de CEDLA, y está precisamente con nosotros Silvia Escobar. Ella es investigadora de CEDLA. Silvia, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por su tiempo, bienvenida a Radio Compañera. Muchas gracias, buen día Juan Carlos. Un abrazo enorme para usted, Silvia. Igual no sé si logró escuchar los datos que nos dio hace instantes la ministra de Planificación, Silvia. Sí, es evidente que la pobreza monetaria está en torno a esos niveles que ha expresado la ministra, pero lo que tenemos que decir es que hoy en día ya es absolutamente insuficiente querer medir la pobreza de una manera unidimensional, es decir, considerando solamente el ingreso como criterio de clasificación de la población entre pobre y no pobre. Creemos que hoy ya en toda América Latina se ha impuesto el criterio de avanzar en una dimensión integral del problema del bienestar, del problema de la pobreza. Y eso significa que además del ingreso, ¿no?, se deben considerar otras dimensiones que hacen a las condiciones de vida. ¿Y cuáles serían estas, Silvia? Es decir, no solamente ya el aspecto de recursos económicos como tal, el aspecto monetario nos dice. ¿Qué otros aspectos se tienen que tomar en cuenta, Silvia, en su criterio? De la línea de pobreza es exclusivamente a partir del ingreso monetario de los hogares, que está conformado por el ingreso laboral y no laboral. Pero es insuficiente por muchos motivos, no solamente porque no deja ver lo que son los déficits en otros ámbitos de las condiciones de vida, sino también porque la medición del ingreso mismo es muy problemático en nuestras sociedades y muchas veces no permite dar cuenta de la verdadera realidad de las condiciones de acceso a recursos, y en este caso de acceso a recursos monetarios que tiene la población. Silvia, a ver, algunas cosas que le saluda Andrés Gómez, Silvia. ¿Cómo está, Andrés? Algunas precisiones, Silvia. En nuestro país es correcto decir que de cada 100 bolivianas, 48 personas viven entre la extrema pobreza y la pobreza, gente que se bate al día con 3 bolivianos, en el caso de 11, y en el caso de 37 con 30 bolivianos al día. ¿Está bien ese dato, Silvia? Yo creo que no tenemos que detenernos solo en el dato, ¿ya? Ese siempre es un error, porque jugando con dato y dato no intentamos mirar cómo podemos aproximarnos mejor a la realidad social en el país. Lo que nos dicen con esos datos, para cerrar el tema del dato, es que 36% de la población es pobre moderado y 11% pobre extremo. Ese 11% es parte de ese 36% que se llama pobreza moderada. O sea, los pobres moderados y extremos son el 36%. Eso significa de 11 millones de bolivianos como 3.900.000 pobres, y eso sin contar que en las zonas rurales casi el 60% de la población sigue siendo pobre por ingresos, ¿ya? Entonces estamos hablando de una proporción muy alta y de un indicador de medición que es extremadamente chato, es menos de $2 por día por persona. Entonces, cuando te dicen que es pobre extremo, estamos diciendo que las personas tienen menos de 14 o de 13.9 bolivianos para poder cubrir todas sus necesidades alimenticias en el día. Y cuando te dicen que es pobre moderado, están diciendo que es con su ingreso no están alcanzando a cubrir todas las necesidades esenciales de una familia típica, ¿ya? Silvia. Ahora, ¿qué me refiero con que hay que saber medir lo que pasa en las condiciones de vida de la gente? En que además del ingreso hay que añadir otros elementos, como por ejemplo el tema de otros recursos que no sean de ingresos, sino por ejemplo logro educativo, por ejemplo acceso a las tecnologías de información y comunicación que se ha vuelto tan importante, o los bienes duraderos del hogar,
con los que puede una familia respaldar su calidad de vida en casos de emergencia, etcétera. También deberíamos incorporar el tema de oportunidades. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la salud? Con el trabajo, con las condiciones de trabajo, con la vivienda y los servicios básicos mejorados en el país. Y al menos otros dos campos más, dimensiones más. Uno es, ¿qué pasa con el poder y la voz de la sociedad? ¿Qué ha pasado con la organización social, laboral y social en general y sus posibilidades de acceso a espacios de deliberación democrático para incidir en las decisiones de política que le interesan? O también incorporar elementos como el de la seguridad humana. Hoy en día la seguridad humana está muy amenazada, tanto la seguridad alimentaria como la seguridad física de las personas. Y todos los días estamos escuchando en los medios la incidencia de estos problemas de seguridad que está sufriendo la gente, incluso dentro de su hogar, Silvia, en el entorno mismo de sus barrios, de sus trabajos. Entonces, Silvia, justamente insistí por este dato para tener esta precisión, porque nos han estado preguntando a través de las redes sociales qué cantidad de gente vive en la pobreza. Y claro, usted acaba de precisar y dice 3.6 millones de bolivianos aproximadamente viven en la pobreza. Eso es por la pobreza monetaria. Cuando vemos la pobreza multidimensional, eso entiendo, está y oportunidades, poder y voz y seguridad humana, la población en situación de pobreza aumenta al 60%. Entonces, un poco más de 6.600.000 si consideramos 11 millones de habitantes. Bueno, ese dato, por ejemplo, es muy importante. Casi es el doble de lo que se encuentra cuando se mide la pobreza solo por ingreso monetario. Claro, 6.600.000 personas aproximadamente en Bolivia viven en pobreza, ¿no? Eso es a partir de las consideraciones que usted está señalando, Silvia. Por eso quería precisar. Voy a añadir algo más. Ahora, una pregunta a eso. ¿Y el camino correcto para sacar a estas personas de la pobreza es pagar bonos? ¿O hay otro camino más seguro y sostenible para sacar a la gente de la pobreza? Porque no sé si los bonos serán sostenibles. Silvia. Más allá de eso, es reducir al mínimo lo que sería la orientación de la política social. El pago de los bonos o estas transferencias monetarias condicionadas sigue siendo un viejo modelo aplicado por el Banco Mundial y es casi el bono o estas transferencias son casi lo central de la política social cuando hay tanto que hacer en lo que hace a la salud, a la infraestructura, el equipamiento, recursos humanos, financiamiento de la salud, o en la educación, en lo que hace sobre todo al tema de la calidad educativa, o en lo que hace a la protección social en términos, digamos, de la protección social en la vejez, las pensiones. Es decir, hay tantos campos en los que la política social debería estar actuando para favorecer condiciones estructurales sostenibles para mejorar la vida de la gente, y nos hemos quedado en lo chicanito de los bonos, ¿no? Y yo le voy a dar una cifra que siempre me ha impresionado al hacer nuestros análisis, y es que el monto que, por ejemplo, en 2019 se destinaba al pago de los bonos era más o menos de 550 millones de dólares al año. Y si uno comparaba ese monto con el ingreso boliviano por concepto de remesas de los trabajadores migrantes en el exterior, que generalmente es sangre, sudor y lágrimas, ese monto de las remesas era el doble de lo que era la inversión del Estado en esos bonos o en esa política social. Entonces es una política muy limitada, muy restringida al alivio de la pobreza y no está orientada a transformar las condiciones estructurales que están
llevando a la pobreza, que no son otra cosa que ese acceso limitado que la mayoría de la población, esos casi 7 millones de la población, tienen a recursos productivos, a recursos para la vida, a educación, a salud, a la posibilidad de organizarse para poder influir con voz en espacios genuinos de participación y también a la posibilidad de vivir una vida libre de Bien, Silvia, esa partecita quisiera que nos quede claro para nosotros y para la audiencia del programa, en sentido de identificar cuál es la característica de una persona que vive en pobreza en este momento en el país. ¿Cuál es la característica? Porque hasta ahora estamos hablando de datos, de estadística, del aspecto, como usted lo menciona, monetario, que puede tener y puede ser parte de una característica, pero nos acaba de explicar que esto va más allá y tiene otro tipo de línea de medición que tiene que ver con salud, acceso a la salud, educación, etcétera, etcétera. ¿Cómo se considera una persona que vive en pobreza en Bolivia? ¿Bajo qué parámetros? Nosotros hemos medido la pobreza con 4 dimensiones, 9 subdimensiones y 23 indicadores. Y los pobres en nuestra medición son aquellos que tienen déficits, ¿ya?, en derechos humanos expresados en al menos 9 indicadores, 9 de esos 23. O sea, es una medición que te está diciendo hay 23, pero cuando sean 9 los que no, 9 indicadores de derechos a los que no acceden las personas, esa persona es pobre. ¿Qué hay dentro de esos 9 indicadores como elementos centrales? Y que lo hemos podido comprobar cómo afectan en este contexto de la pandemia también esos déficits. Primero está el tema de recursos, que es el que mejor explica ciertamente el problema de la pobreza, pero explica solo en un 45%. A eso hay que sumarle el tema de oportunidades, donde empleo, educación y salud están representando alrededor del 25% de los déficits en derechos que llevan a la pobreza. Al otro lado está como el 18% de indicadores que nos dicen que la inseguridad humana ya está empezando a alterar la vida de la gente al punto que tiene una incidencia del 18% en la configuración de un cuadro de pobreza. Y por último, nos está diciendo nuestra información que cerca del 13% de estos indicadores que hacen a la pobreza tienen que ver con que se han cerrado los espacios democráticos de participación de la sociedad para decidir sobre su destino, para influir en las decisiones que tienen que ver con su trabajo, con su educación, con su salud, etcétera. Entonces, así hemos dibujado el panorama, lo hemos expresado en varios documentos, incluso ya en instrumentos de más acceso de la población a conocer esto, porque creemos que es un instrumento, otra vez, esta forma de medición, que nos ayuda a expresar mejor lo que está pasando en la sociedad y por lo tanto nos debiera ayudar a identificar políticas económicas, sociales, políticas también, ¿no?, de participación, de influencia de la sociedad, que verdaderamente respondan a las necesidades de cambio estructural para mejorar las condiciones de acceso de toda la población a a los derechos que están en la base del bienestar y por lo tanto la reducción de las desigualdades tan profundas que tenemos en la sociedad boliviana. Bien, Silvia, le agradecemos mucho la gentileza, su tiempo y la información que nos ha brindado esta mañana. Gracias, Juan Carlos.